Saludos mis queridos amigos y hermanos. Yo soy Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Es un placer nuevamente dirigirme a ustedes por este medio. Hoy, como vemos en los titulares noticiosos, nuevamente hay una escalada en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Pero no solo vemos ese conflicto, sino otras guerras en distintos puntos del mundo, como también Rusia contra Ucrania, entre otros. Pero eso no es nuevo para nosotros. Jesús advirtió que eso pasaría e incluso eso ha pasado desde el principio de la civilización. Pero hay unas profecías específicas que son para suceder en este presente mundo y en un futuro muy cercano. Comencemos yendo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y leeremos los versículos 6 y 7. Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Bien, ahora pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, y vamos a leer aquí los versículos 3 y 4. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. A medida que la visión gráfica e impactante de Juan continúa, Jesús abre el segundo sello y Juan ve un caballo bermejo. Y a su jinete se le da autoridad para quitar la paz de la tierra. Y la ausencia de paz es guerra. El jinete del caballo bermejo obviamente representa el flagelo de la guerra. Aunque Apocalipsis capítulo 6 versículo 4 se interpreta claramente a sí mismo, se proporciona más evidencia en la profecía paralela de Mateo capítulo 24 versículos 6 y 7, en palabras del propio Jesús. El segundo jinete representa guerras y rumores de guerras. Pero, ¿acaso el hombre no siempre ha estado en guerra? ¿A qué guerra se refiere Cristo? ¿Qué guerra representa el segundo jinete? ¿Todas las guerras o una guerra específica? Estas preguntas se las voy a responder desde su propia Biblia. Primero, es que hay muchas guerras. Jesús profetizó por primera vez una condición general de guerra en la tierra que continuaría desde su día hasta el final mismo del gobierno del hombre en la tierra. En el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, él lo dijo, si se dan cuenta aquí, en plural, no dijo en singular. Inmediatamente
después de dar esta advertencia de muchas guerras, él continuó diciendo en el mismo versículo: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas muchas guerras, por lo tanto, representan una condición general de la humanidad. No os preocupéis demasiado, advirtió Cristo. Durante casi 6.000 años ha habido generaciones alternas de guerra y paz, guerras grandes, guerras pequeñas, civiles e inciviles. Pero los versículos restantes de Mateo capítulo 24 y el segundo jinete del Apocalipsis se refieren a algo más que simples conflictos. Se refieren a una guerra específica del fin de los tiempos de gran magnitud. Es la primera y última guerra de este tipo. Una guerra de proporciones catastróficas. Y segundo, son guerras mundiales. Después de las muchas guerras de Mateo capítulo 24 versículo 6, el siguiente versículo habla de nación contra nación y reino contra reino. Y esto indica una guerra mundial, con un grupo de naciones aliadas atacando a otro grupo de naciones. Significa más que guerras y rumores de guerras. El mundo ya ha sufrido las dos primeras guerras mundiales, pero ninguna alcanzó las proporciones de destrucción nuclear descritas en Mateo capítulo 24, versículo 22, que dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Esto se refiere a una guerra total, cuyo resultado probable, salvo intervención divina, sería la aniquilación de toda la humanidad. La Segunda Guerra Mundial no podía hacer esa guerra. La explosión atómica en Hiroshima, al igual que en Nagasaki, fue solo un petardo en comparación con las bombas de hidrógeno actuales, cada una con cientos y miles de veces el poder explosivo de esta primitiva bomba atómica. No había amenaza de exceso de capacidad mundial en el 1945 ni nunca antes, pero en el último recuento hay aproximadamente 150 veces o más el exceso de capacidad mundial. Nunca antes ha habido un cosmicidio, una muerte mundial. Ha estado tan al alcance de la mano del hombre. Por primera vez en la historia, los seres humanos tienen el poder de destruir a la humanidad. No hay precedentes en la ciencia política ni en la historia que guían a los hombres que comandan el poder moderno. Puede que la humanidad siempre haya tenido guerras, pero nunca a la escala que Jesucristo predijo en Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 6.
Nunca antes el hombre había tenido el potencial para la aniquilación total de la vida humana. Y así, como el hombre siempre ha utilizado las almas que ha tenido a su disposición, la humanidad utilizará las almas de pesadilla que ahora forman parte de su arsenal: ojivas nucleares, rayos láser, guerra química y biológica, gas nervioso, misiles teledirigidos llamados bombas inteligentes, pulsos electromagnéticos y quién sabe qué otros elementos de ciencia ficción realidad que aún pueden ser información clasificada en archivos gubernamentales de todo el mundo. Estas son almas del segundo jinete del Apocalipsis. Noten en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, que tiene poder para quitar la paz de toda la tierra. Esto implica una guerra mundial. No guerras locales, guerras civiles o incluso conflictos internacionales convencionales como Rusia contra Ucrania o Irán. También noten en que este segundo jinete tiene una gran espada. Esto representa la capacidad de matar a millones, no solo a los pocos miles que mueren en guerras normales. Finalmente, observen el tiempo y el lugar específico del espantoso paseo del segundo jinete sobre la tierra. Una tercera guerra mundial. A medida que el primer jinete sale venciendo y para vencer, que sabemos que es el caballo blanco, en nombre de su falsa religión, el segundo jinete, la guerra, le sigue de cerca como instrumento de conquista. La profecía etiqueta a este instrumento político como la bestia, una futura alianza de 10 naciones que ahora se está formando en Europa Central. Y como sabemos, el presidente Donald Trump ha estado en reuniones esta semana en Ankara, Turquía, con la OTAN para obligar a la Unión Europea a que invierta 40.000 millones de dólares en los próximos años para la adquisición de drones y compra de aviones, misiles balísticos y submarinos, según anunciaron diferentes miembros de la alianza al inicio de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, que se desarrolló los días 7 y 8 de este mes. Lo cual esto acelera el surgimiento de la bestia que también se le conoce en la Biblia como el Rey del Norte. También por otro lado, vemos la condición volátil en Medio Oriente, lo cual este conflicto conllevará en un futuro cercano a la unión de muchos países árabes, creándose el surgimiento también del Rey del Sur. También hemos hablado que Jerusalén tendrá daños considerables basados a la profecía de Isaías capítulo 22, versículos 6 al 10, y que eventualmente va a haber un tratado de paz descrito en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 27. Así, hermano, que estamos viviendo tiempos proféticos. Nos están pasando por el frente y mucha gente no se da cuenta de ello. Entre las víctimas de jinetes se encuentran, como se identifica en la profecía bíblica, los descendientes de las 10 tribus antiguas de Israel,
Y estos representan a los actuales miembros blancos de habla inglesa de la Mancomunidad Británica de Naciones, los Estados Unidos y algunas de las democracias del noroeste de Europa. Y para que ustedes puedan comprobar esta identidad nacional de nuestros pueblos, pueden descargar total libre de costo nuestro libro gratuito, Las tribus y las profecías, en nuestro sitio web en www.cdlidd.es, www.cdlit.es. Incluso hoy en día se está produciendo una polarización política y militar. Se están formando bloques de poder que a la larga desembocarán en la serie de batallas más titánicas de la historia de la humanidad. Será una guerra tan intensa y destructiva que, a menos que Dios intervenga para detenerla por la fuerza, toda la humanidad perecerá, se aniquilará. ¿Y qué tan destructivo será? Metrópolis enteras serán vaporizadas por un ataque nuclear, con decenas de millones muriendo instantáneamente. Sus ciudades serán desoladas, sin habitantes, como se describe en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículos 6 y 7. No voy a ir allí, pero ustedes pueden pausar el video y leer la cita. Pero, ¿cuántos morirán? Expertos militares estiman que aproximadamente un tercio de la nación moriría por un ataque nuclear a gran escala. Pero lo más importante, que lo que los expertos pueden ver, su Biblia predijo la misma proporción de muerte hace unos 2500 años. Pasemos al libro de Ezequiel, capítulo 5, y voy a leer el versículo 12. Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desvainaré espada. Esta es una profecía directa de cuántos morirán como resultado de la espada dada al segundo jinete y del hambre y la pestilencia de los jinetes tercero y cuarto de los 2 capítulos siguientes. Estas son palabras aterradoras, pero los elegidos de Dios no tienen por qué temer. Cristo les dijo a sus verdaderos seguidores: mirad que no os turbéis. Así, del mismo modo, si toda la humanidad se apartara de sus malos caminos, la guerra, la desobediencia a Dios, la falsa religión y la vanidad, la codicia y todo lo que causa las guerras del hombre, con un profundo y sincero arrepentimiento ante su Creador, el segundo jinete, el Bermejo, jamás tendría que cabalgar. Pero lamentablemente están cabalgando algunos de estos caballos. Pero la humanidad da pocas muestras de arrepentimiento generalizado. El segundo jinete del Apocalipsis tendrá que enseñarle esa lección al hombre a través de un dolor amargo. Hermanos, deben estar atentos a los acontecimientos mundiales, no dormirse y acatar lo que Jesús les exhorta.
Vayamos a una última escritura, Mateo, capítulo 24, los versículos 42 al 44. Mateo 24, comenzando versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hasta aquí este sermoncillo. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.